Muy bien, vamos con el capítulo 2 del libro Postneoliberalismo. Se titula La doctrina económica igualitarista. Primer mensaje que quiero darles es que la economía no es neutral. Siempre que elegimos un modelo, estamos implícitamente eligiendo a quién vamos a favorecer con el modelo. Mm, Pocas veces se dice, especialmente cuando se eligen modelos de corte más individualista, que tienden a favorecer a un sector más que al resto, y se espera que al favorecer a cierto sector económico, los beneficios vayan permeando al resto de la economía. Eh, Acá hemos elegido una doctrina económica igualitarista por las razones que se van a exponer. Em, Depende mucho de la cultura predominante de un país, que se suela adoptar un modelo individualista o uno marginalista o fatalista o igualitarista, etcétera. Depende mucho del corte de esa sociedad. Por ejemplo, tradicionalmente se considera que Inglaterra es más individualista, que ese individualismo está bastante acuñado en sus instituciones, en su modelo económico, en su forma de gobierno, etcétera. Eh, Contrastando con los países escandinavos, por ejemplo, Noruega, Suecia, Finlandia, los nórdicos como Dinamarca, Alemania, eh, que son de un corte más igualitarista y que vemos que tienen instituciones sociales y Estado benefactor más consolidado a lo largo de ya mucho tiempo. Eh, entonces, bueno, vamos a analizar también cómo en México también ha prevalecido un enfoque individualista. Ha sido el que se ha impuesto durante muchísimo tiempo, aunque los discursos a lo largo también de mucho tiempo digan que buscamos la igualdad, la equidad, etcétera, eh, han sido más bien excepciones en nuestra historia en donde esto ha sido real. Por ejemplo, durante el cardenismo y a partir del 2018 también vemos que en los hechos se implementa una doctrina económica igualitarista. Eh, bueno, muy bien, entonces comencemos con la lectura de este capítulo. La doctrina económica de este modelo se basa en un planteamiento moral de corte igualitarista, alejándonos del individualista que lleva operando durante más de 4 décadas previas a 2018. Lo anterior, este cambio de doctrina, no es simplemente por razones de compasión, que ya debería ser suficiente como para dar este cambio, sino que además es debido a la insostenibilidad económica del individualismo. ¿Por qué necesitamos un nuevo modelo económico? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. A lo largo de la historia de México hemos implementado diversos modelos económicos para conducir los destinos de nuestra sociedad, pero en la mayoría de las veces ello ha sucedido sin una discusión ontológica de fondo, una discusión que sea proporcional a la importancia de estos cambios. Tampoco se ha hecho un análisis profundo sobre la idoneidad de la adopción de uno u otro. En su lugar, hemos terminado por aceptar un discurso hegemónico producto de la correlación de fuerzas políticas internas y que en la mayoría de las veces ha concluido con la importación de modelos sin una mayor reflexión interna. Simplemente, durante la colonia, nuestro modelo era extractivista, mm, con muchos tintes de feudalismo aún. Eh, Venía desde España. Bueno, ahí era comprensible si se tenía en cuenta que era una colonia este territorio que actualmente ocupa México. Sin embargo, luego del México independiente, ya durante el siglo XIX, se comenzaron, se comenzó a implementar un híbrido de modelo económico, prolongación del modelo colonial extractivista, que coexistió con un incipiente modelo liberal, que ya de liberalismo económico, que es lo mismo que el neoliberalismo. Eh, y esa coexistencia llevó a un continuo choque de fuerzas políticas en el país, que nos explica gran parte de los levantamientos armados que hubieron durante el siglo XIX. Esto es, no era solamente un conflicto entre la desconcentración de los bienes eclesiásticos, eh, la resistencia del clero y un grupo liberal pujando por mayor libertad económica. Era muy, muy de fondo un choque de modelos, una perspectiva
del tipo de país que deberíamos tener. Em, es difícil hacer un juicio sobre si hay eh, una bondad en uno y maldad en otro. Eso sería muy complicado meternos en esa discusión. Por el momento, solamente nos baste por decir que sí hubo una coexistencia de dos modelos económicos, con dos doctrinas económicas coexistiendo. Eh, el mérito de Benito Juárez en términos de la fundación de la República Mexicana es innegable ese mérito, que si bien somos constituidos como república desde 1824, con el primer presidente de una república, que es Guadalupe Victoria, pero en la práctica esta república tuvo sus dificultades y no fue sino hasta Juárez que se instaura el grueso de las instituciones republicanas. Eh, y se habla mucho de eso y tiene mucho mérito, pero en la parte del modelo económico se ha hablado muy poco, se habla muy poco. Y bueno, pues ahí tenemos que los postulados eran básicamente los postulados del liberalismo económico inglés, un modelo económico importado, un modelo que la versión mm, reciente se llama neoliberalismo, pero que en esencia son lo mismo, solo que estamos hablando de momentos históricos distintos. Eh, momentos históricos que solamente están separados por el periodo keynesiano, por la Gran Depresión y el keynesianismo de la posguerra, pero que en esencia son lo mismo. Entonces, el modelo económico liberal instaurado en la República Restaurada de Juárez, desde entonces hasta el fin del porfiriato, que podría ser en 1910, hay quienes le llaman que termina en el 11, hay quienes dicen que termina hasta el 20 o hasta el 29, depende la base histórica que tomemos. Eh, ese modelo es reemplazado finalmente hasta el cardenismo, que instaura primero una doctrina económica igualitarista y el modelo económico se fue incorporando paulatinamente encima de esa base igualitarista, que es un modelo de corte keynesiano que después se implementa en el país y que dio muy buenos resultados hasta que en 1985, yo diría, muchos coinciden en que es cuando comienza el retorno del liberalismo en México, que es el neoliberalismo. Nuevamente, neoliberalismo anglosajón. eh, y comienza en el 85, ponemos como fecha de partida ese año, porque es el año de la adhesión de México al GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Que era el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, así por sus siglas, y que es donde México inicia su apertura comercial, y desde ahí las instituciones comienzan a convertirse a orientarse hacia el neoliberalismo, desde 1985 hasta el 2018 que tenemos un cambio de modelo. Muy bien, aclarado esta contextualización histórica, vamos a entrar en el siguiente punto. El siguiente punto es algo muy sencillo. Eh, ¿Necesitamos un modelo o necesitamos solamente continuar con un proceso de ensayo y error o qué? No, sí se necesita, la respuesta es sí se necesita un modelo definitivamente, un modelo bien definido y matemáticamente definido. Eh, vamos a hablar un poco también de filosofía, vamos a hablar de Emmanuel Kant. Eh, Ahora, si bien la construcción de un modelo propio, basado en la observación empírica, posee la ventaja de que al estar cargado de realidad, posee atributos de autenticidad y verificabilidad. Sin embargo, es importante señalar que aún así se requiere de un proceso racionalista para darle previsibilidad al modelo ante posibles escenarios de cambio repentino y debido a la complejidad que el manejo de la economía de un país requiere actualmente, pues nuestra realidad económica ahora es mucho más compleja que hace 60, 80 años. Por ello, es necesario la definición de un proceso cognitivo integral. ¿Qué es esto? No es más que simplemente la formalización matemática de un modelo. Ujú. Eh, no podemos dirigir una economía solamente con una doctrina económica.
necesitamos modelar. Entonces, aquí voy a citar a Immanuel Kant, cuando él dice que concepto y experiencia son elementos inseparables en el proceso del conocimiento. Tiene una frase que ya es legendaria de Kant, que es: conceptos sin experiencia son ciegos, experiencia sin conceptos es vacío. De ahí que cada conocimiento producto de la razón deba ser probado. No obstante, es determinante en la concepción kantiana del conocimiento que existen estructuras del pensamiento independientes de la experiencia. Esto es un reconocimiento del factor racionalista en los procesos cognitivos. Sin embargo, Kant limita la libertad racional de este punto de partida. No le permite alcanzar niveles metafísicos, dado el riesgo que ello trae consigo de caer en el terreno de lo especulativo. Solo le está autorizado llegar hasta los límites de la lógica, lo que convierte ese inicio en tan solo una transcendentalische Anschauung. Eh, y bueno, una visión de lógica trascendental, Transzendentallogische Anschauung. Muy bien. Veamos ahora un tema que es crucial en esta discusión, que es el origen de la desigualdad. Em, ¿por qué existe la desigualdad? ¿Es buena o es mala? ¿Es algo natural o es algo aprendido? Y bueno, aquí va. No solo el Homo sapiens, sino múltiples especies gregarias funcionan con estructuras jerárquicamente organizadas. En el caso de muchas especies animales, dichas jerarquías son determinadas por características físicas atribuibles a la genética de cada individuo, por lo que algunos miembros nacen y crecen más fuertes que otros y por ello tienen una mayor propensión a dominar al interior de su grupo, por lo que ya existe una desigualdad genética original. Ello explica la estratificación al interior de esos grupos, lo cual no es otra cosa más que la desigualdad por la ley del más fuerte. Esto existe en la naturaleza es así, la observamos y es así. Adicionalmente, en las sociedades humanas existe otra fuente de desigualdad desde una perspectiva biológico-conductual, que es la desigualdad originada por la enajenación de los procesos de acumulación de capital, de su función vital como regulador entre periodos de abundancia y escasez. Esto es, el Homo sapiens, previo a la revolución neolítica, al igual que el resto de las especies animales, eh, se alimentaba de lo que cazaba y recolectaba de la naturaleza, por lo que un periodo prolongado de sequía podía poner en riesgo la propia supervivencia de un grupo humano entero. La agricultura se fue desarrollando alrededor de los años 12.000 y 10.000 a.C., siendo las ciudades sumerias de la antigua Mesopotamia, actual Irak, los lugares en los que la agricultura y la ganadería alcanzaron por primera vez un nivel de desarrollo tecnológico tan alto que lograron desviar incluso los cauces de los ríos Tigris y Éufrates por medio de un complejo sistema de canales, logrando así una irrigación más estable a lo largo del año, con lo que se alcanzó una estabilidad suficiente en la producción de alimentos. Ello permitió a esos asentamientos humanos una vida más organizada y la realización de actividades económicas más diversificadas, iniciando así la división social del trabajo. Las mejoras tecnológicas fueron llevando así a la generación de excedentes de producción, excedentes que posibilitaron el almacenamiento para de esa forma suavizar aquellos años de malas cosechas o de guerras. Ujú. Y bueno, en función de la posición relativa de los individuos de estas sociedades, eh, debido a distintos atributos, es que algunos pudieron acumular más que otros, ¿sí? Dependiendo de su fuerza física, de su organización militar, de las alianzas políticas que estos individuos o estos grupos hacían, e incluso de simples atributos religiosos. Esto fue determinando que ese excedente de producción se fuera distribuyendo de una manera desigual, que ciertos individuos reciban más que otros. Es por esas diferencias, simplemente por razones de fuerza o de poder religioso o de alianzas. Entonces tenemos otro nivel de desigualdad que hay en la organización social originaria. Em, Así pues, algunos individuos pudieron acumular más producción que otros, incluso muy por encima de sus necesidades para enfrentar a los periodos de escasez. Con lo que surge
una sistemática desigualdad en la distribución de la riqueza. Desigualdad que incluso se fue legando de generación en generación. Ahora, vamos a entrar a otro tema que es crucial, que es la avaricia, que aquí juega un papel muy importante. Contrario a la creencia común, la avaricia no es un atributo exclusivo de los seres humanos, pues también está presente en otras especies, como en los primates, lobos, leones, en donde se ha observado la presencia de un estatus moral que conlleva a la definición de jerarquías, principalmente con la finalidad de establecer dominio al interior de un grupo, una manada, cardumen, etcétera. Ello implica la adquisición de derechos, generalmente alcanzados por medio de la fuerza, para situarse por encima del resto de los miembros del grupo, lo cual incluye derechos de apareamiento, preferencia para comer antes que los demás, o incluso para poseer algunas propiedades, como por ejemplo disponer de cierta ubicación exclusiva para descansar, como madrigueras, rama de un árbol o alguna cueva en específico. Esto conlleva a la identificación de la existencia de la propiedad privada en algunas especies. Esto es, tanto la jerarquía como la propiedad privada están presentes en la propia naturaleza. Ya van dos premisas. Eh, en los grupos humanos, sin embargo, la avaricia y la jerarquía excede por mucho el simple instinto de dominio sobre el grupo, alcanzando un excesivo impulso de acumulación individual que descobija a gran parte del grupo. Ello implica niveles bajos incluso de conciencia de especie, en el caso de los humanos, pues la reiteración de estas conductas puede poner en riesgo al propio grupo en su conjunto, en algunos casos. Una alta desigualdad puede ser legalizada por medio de la llegada al poder público por parte de un grupo que comparta los excesos, la mentalidad de excesos de sobreacumulación, ya sea a nivel individual o de una clase social determinada. Tal es el caso de los gobiernos monárquicos y oligárquicos, y que por tanto instituya esta forma de acumulación como mecanismo legal de orden social. Ahora vamos al concepto de desigualdad. Para John Rawls, el objeto de la justicia en primera instancia consiste en atacar las desigualdades de una sociedad. Rawls parte del reconocimiento de la existencia de lo que él denomina las grandes instituciones. La protección jurídica de la libertad de pensamiento y de conciencia, la competencia mercantil, la propiedad privada de los medios de producción, entre otras, las cuales, en conjunto, definen derechos y deberes del hombre, así como su horizonte de vida, lo cual constituye lo que él define como la estructura básica, cuyos efectos son muy profundos y están presentes desde el principio de la vida de los individuos. Sin embargo, esta estructura básica suele funcionar con reglas desiguales, desigualdad generalmente aceptada, debido a que con el paso de los siglos muchas de estas instituciones han ido acuñando una aceptación normalizadora. Así pues, intuitivamente tenemos una estructura básica que contiene diversas posiciones sociales en donde los individuos nacidos en posiciones sociales diferentes tienen diferentes expectativas de vida, las cuales son determinadas por las circunstancias económicas y sociales. Bajo ese entendimiento, las instituciones sin la aplicación de la justicia social tienden a favorecer ciertas posiciones iniciales frente a otras. Cuando ese favoritismo actúa sobre la fase inicial de la vida de un individuo, tiene impactos profundos que definen trayectorias de vida. Impactos que, aunque no siempre son absolutos fatales, que definan vidas, cual oráculo de Delfos, pero sí son determinantes de largo plazo de las condiciones de vida de las mayorías. Esas desigualdades, ya normalizadas, son omnipresentes y afectan a los hombres en sus oportunidades iniciales en la vida, y de ahí en adelante seguirán siendo determinantes, mismas que no son explicables ni justificables por razones de méritos, sino son condiciones de desigualdad que determinan el largo plazo de un agente económico, de un individuo. Es sobre estas desigualdades sobre las que debe aplicarse la justicia social. Las implicaciones que la desigualdad tienen para el análisis económico son explícitamente expuestas por el economista Amartya Sen, que fue Premio Nobel de Economía por ahí de 2002. Eh, Amartya Sen examina el papel que tiene dos conceptos, los entitlements y el original endowment. Eh, Estos conceptos son entitlements como el sistema de derechos que ya están latentes en la sociedad, y el original endowment es algo así como la situación original
de una sociedad, su punto de partida. Ujú. Estos son condicionantes en la formación de de estructuras institucionales. Eh, Son importantísimas, puesto que reproducen o incluso amplifican la desigualdad latente de una economía cuando no se les opone una fuerza. Los entitlements para Amartya Sen son el paquete de bienes y servicios que un agente económico puede obtener por medio de comerciar con la parte de riqueza que posee dentro de las condiciones regulatorias contractuales de una sociedad. Es el concepto completo de Sen. Así, existe una susceptibilidad intrínseca en la forma en que dicho agente económico hace rentables sus activos. No obstante, el lugar que ese agente económico, esa persona, individuo, empresa, familia, no obstante, el lugar que ese agente tiene dentro de la sociedad depende no solo de él, de sus méritos y de sus aspiraciones, sino del modo de cooperación y posibilidades de movilización, de movilidad social que dicha sociedad ha elegido para regirse y dónde está él parado desde su nacimiento y en su trayectoria de vida. Dicho modo de cooperación puede hacer que la sociedad conceda mayor peso a un individuo dependiendo de la valoración que haga de sus atributos. En el espíritu de la estructura de cooperación rawlsiana de John Rawls, dicha valoración puede depender de características religiosas, filosóficas, morales, históricas e incluso, y muy frecuentemente, raciales. Similarmente, Cannon, otro autor que en la bibliografía lo vamos a citar ya de forma completa, Cannon señala que en las sociedades existen distintos niveles de vulnerabilidad, de resiliencia, del sustento, concepto que hace énfasis en la disponibilidad de información, misma, la información, que desempeña un rol clave en la susceptibilidad de los agentes económicos, tales como hogares, empresas, etcétera, para salir adelante, para tener éxito en la vida. Esto es, el acceso a la información sobre las oportunidades que hay para generarnos ingresos están distribuidas de una manera muy desigual también. Así pues, el supuesto común de homogeneidad en el acceso a la información, que predomina como uno de los supuestos básicos del enfoque neoclásico de la teoría económica, es tan solo una falacia, pues no se verifica en la práctica, por lo cual es per se ya insensata la aplicación de modelo neoclásico alguno, en tanto esto no se homogeneice. La heterogeneidad en el acceso a la información es más bien la regla, haciendo grandes diferencias al momento de tomar decisiones y a su vez al momento de generar ingresos. Los agentes económicos mejor informados son normalmente los más hábiles para identificar los riesgos asociados al uso de sus activos, y de ahí es que pueden tomar las mejores decisiones en el largo plazo. Los activos son otro concepto clave para entender la desigualdad entre individuos de una misma sociedad, pero también para entender el subdesarrollo cuando esto es llevado a un análisis entre países. Los activos son el acervo de riqueza usado para la generación de bienestar. Este concepto es importante cuando se consideran los efectos de los choques externos, como crisis económicas, catástrofes naturales, como terremotos, inundaciones, sequías, los cuales pueden ocasionar reducciones en activos de capital de hogares y empresas para subsecuentemente reducir las posibilidades de que dichos activos generen producción o ingresos. Esto será analizado más a detalle en el capítulo 7. El producto que un activo puede generar varía ampliamente dependiendo del costo de los factores de producción, del precio de mercado del producto obtenido, así como de la productividad con que son usados dichos activos. De esta forma, debe quedar claro que la justicia social no debe, reduccionistamente, malinterpretarse como una simple transferencia de recursos a los hogares más pobres, ya sea en forma de dinero, de educación pública
o de otros bienes, sino que más bien eh, la justicia social debe considerarse como la modificación de los determinantes del valor del producto de los activos de los más desfavorecidos, en lo cual el mejoramiento de los términos de intercambio, eh, la eliminación de asimetrías en el acceso a la información y la abolición del rentismo tienen un papel clave, lo cual será abordado en los capítulos siguientes. Un ejemplo de esto son los precios de garantía que se han dado en este sexenio. Esto es la modificación de condiciones porque les mejora los términos de intercambio a los más desfavorecidos de la sociedad. Muy bien, ahora pasamos a otro concepto básico, el igualitarismo. El igualitarismo es un pensamiento filosófico, es además una postura política y también es una actitud ante la vida que pretende que la riqueza de la sociedad sea racional y sustentablemente generada e igualitariamente distribuida entre los individuos de un grupo social en proporción al esfuerzo personal, manteniendo el otorgamiento de un sustento mínimo para los más vulnerables y los menos aptos. Así es. Em, el anterior es un concepto relativamente integral y simplificado, con el objeto de no abultar demasiado esta obra, con ante una posible compleja confrontación de conceptos de qué es la igualdad, que nos remitiría hasta los orígenes de de las sociedades humanas, nos remitiría a los conceptos de igualdad de los Vedas, al de Platón, a los conceptos de igualdad de la Ilustración, del marxismo, del movimiento de lucha por los derechos civiles, de la teoría cultural de Margaret Mead, hasta llegar a la igualdad de género, ambientalismo, entre otros, que todos tienen sus conceptos de igualdad, eh, lo cual ya está extensamente desarrollado en diversos trabajos, tanto enciclopédicos como académicos, de mucha mayor especialización al respecto, porque no ahondaremos aquí en esta confrontación de conceptos. Eh, Bueno, la actitud igualitarista proviene de un claro pensamiento racionalista y de una fuerte convicción democrática. Oponerse al irracional acto de sobreacumulación por encima de las necesidades del individuo es un acto básico de racionalismo si se toma en cuenta que los recursos del planeta son limitados. La sobreexplotación de los recursos naturales derivada de la avaricia del individuo, pone en riesgo la supervivencia de las siguientes generaciones, lo cual es un acto que atenta contra nuestra especie misma. Por su parte, el igualitarismo solo puede prosperar en una democracia, pues la dictadura, los imperios y demás formas de defensa de privilegios individualistas extremos de un grupo bajo el mito que se quiera, linaje divino, espíritu de la historia, etcétera, llevan siempre implícita la marginación de vastos sectores de la población en el acceso a los recursos y además devienen, tarde o temprano, en derramamientos mayúsculos de sangre, entre otras formas de sufrimiento para las mayorías. Ser igualitario conlleva un costo triple. Perder las oportunidades de recursos que el individualismo ofrece, ser víctima del individualismo capitalista y el costo que implica luchar a contracorriente por implantar un orden igualitario en la sociedad. A contracorriente no solo de los beneficiarios de la desigualdad, sino a contracorriente de las propias víctimas de la desigualdad, quienes al haberla normalizado e incluso aceptado, hasta la defienden, ya sea por ignorancia, por niveles muy bajos de conciencia de clase o por simple indefensión aprendida. Hay un concepto popular que le llaman el síndrome de Doña Florinda. No sé si puedan conectar la idea. Ahora, bien.